Ustedes saben que ahora en el Congreso de la Patria, convocado por el presidente Nicolás Maduro, y en el cual ya creo que la mayoría de ustedes están trabajando, eso viene de las comunidades de base, en todo el territorio, hasta terminar en un congreso amplio que terminará en unas reuniones con invitados internacionales, allá seguramente no sé dónde, en el cuartel de la montaña, en abril, pero que se está trabajando, ¿no? Y una de las 5 líneas para la reflexión es el tema de la nueva hegemonía. Está el bloque histórico, está la nueva forma de lucha, el tema económico. Pero, ¿qué es esto de la nueva hegemonía en realidad? Porque a veces las cosas suenan abstractas, ¿no? Y uno oye a Nicolás, oye a Chávez, nueva hegemonía, vamos a darle. Se pone como una moda, ¿no? Quisiera que saliésemos de aquí con el concepto más claro de qué significa nueva hegemonía. ¿Quién tiene la hegemonía? Es decir, el poder general hoy día en el mundo. La tiene el capitalismo, ¿no? El mundo de hoy es capitalista. Tiene países que tomaron la senda socialista con muchas dificultades. Alguno como Cuba está allí, pero uno siente, si ustedes hacen una reflexión delante de un mapa, verán que Cuba no tiene el poder, está como en resistencia contra los poderes planetarios. Ustedes ven a China, que está surgiendo como la segunda economía del mundo, pero está ahí en un pulso extraño entre la hegemonía capitalista y un país dirigido por un partido comunista que se propone mantener una sociedad socialista, pero haciendo concesiones durante una etapa que va a ser larga de transición, con experiencias de mercado y experiencias con empresas, inversiones extranjeras, experiencias que podríamos decir capitalistas. Porque la hegemonía, quien rige el planeta es la ideología capitalista, con focos más o menos de resistencia en distintas áreas. Vietnam luchó contra los franceses, derrotó a los franceses, el imperialismo francés. Los americanos, los gringos, entraron en la última etapa de la lucha de los vietnamitas contra los franceses y se quedaron allí. Entonces ellos tuvieron los vietnamitas, luchar contra los franceses, derrotarlos, y después luchar contra los americanos y derrotarlos. Pero Vietnam no es el país, siendo dirigido por el Partido Comunista del Vietnam, no es el país comunista que está establecido en los manuales y en los libros, sino tiene experiencias que son ahí híbridos, ¿verdad? Todos nosotros de repente compramos unos zapatos de goma que son de marcas como Nike, como Reebok, Adidas, que están hechos en Vietnam. O sea, la multinacional llegó a Vietnam y allí tiene un sistema de relaciones económicas.
Es decir, de alguna manera uno ve que la hegemonía la tiene el capital. El mundo, como está diseñado, y la visión que tienen la mayoría de los pueblos acerca de cómo es la vida y de cómo es el mundo, está inducida por el capital. Es decir, la burguesía alcanzó el poder cortándole la cabeza a unos señores y señoras en Francia, reyes, príncipes, duques, marqueses, etcétera, y alcanzó el poder político, ¿verdad? Y estableció por primera vez esa condición de ciudadanía generalizada. El concepto de ciudadanía viene de antiguo, lo inventaron los griegos, pero para los griegos los ciudadanos eran los hombres libres, los esclavos no eran ciudadanos. Con la Revolución Francesa, un aporte de la burguesía es ya no hay esclavos, ahora somos todos ciudadanos. Lo que pasa es que ese concepto de ciudadanía estaba establecido, pero no era practicado, porque una cosa es el papel y otra es la vida. Con la burguesía es imposible que nos igualemos en la condición de ciudadanía, que seamos iguales, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos la otra vez cómo Chávez lanza la metáfora del agua para explicar esa hegemonía, que es como el agua que se va metiendo por todos los intersticios y va llegando a todas partes? Así, la ideología del capital nos convence de que el mundo es así. Nos convence de que tener cosas es lo que es bueno, tener posesiones. Nos convence de que no todos somos iguales, ni debemos ser iguales. El mundo no está hecho para los flojos, el mundo no está hecho para no sé qué cosa. Es decir, que cada uno tiene que labrarse su porvenir, que depende mucho del esfuerzo personal, que el mundo está establecido en clases sociales y que siempre va a estar así, que cualquier cosa que quiera cambiar eso es una utopía, ¿verdad? Es una utopía. Entonces, el pensamiento que nos rige, y eso Chávez lo decía con mucha claridad, decía, todos nacimos el capitalismo, vivimos el capitalismo, y en principio, hasta tanto tomemos mucha conciencia y nos rebelemos, vamos a tener un lastre de sentimientos, ideas, apreciaciones, valores heredados de eso, de ese mundo donde nacimos. El mundo es así, el mundo es así. Entonces, durante ciertos momentos nos rebelamos, hacemos un ejercicio de fuerza, tomamos conciencia, pero eso no es tan fácil. A la primera dificultad, ya muchos de nosotros, porque están poseídos por los valores de ese mundo que parece que es el mundo y que no hay otro, ¿verdad? Ese es el mundo que hay, no hay otro. Ese otro es el que hay que construir a nivel planetario, y muchos de nosotros tenemos la seguridad de que la humanidad, salvo que caiga en un abismo y desaparezca, la humanidad con sus valores va a triunfar, ¿verdad? Los valores humanos, los valores solidarios, generosos. Pero además hay que hacerlo en cada comunidad, en cada territorio, en cada país. En Venezuela, hoy por hoy, hay una hegemonía burguesa que está allí, que tiene poder ideológico fuerte,
poder ideológico está en las ideas de las personas, está en los valores de las personas, está en los sentimientos de las personas, está en la manera en que las personas se relacionan. ¿Se acuerdan del ejemplo que Chávez contaba del amigo de él, compañero del liceo, o de compañero de él, de juventud, que él consigue que le den un tractor? Y al cabo de un tiempo viene, mira, ¿y cómo va la cosa con el tractor? No, ahora me va de maravilla. Ahora yo lo alquilo y con eso me estoy haciendo rico. Ese es el valor, que no es que el tipo fuera un sinvergüenza en lo personal, sino que hay una hegemonía de valores que lo rige a él, que es como dueña del alma colectiva, de las conciencias. Y esa hegemonía está presente, ¿verdad? Cuando uno de nosotros, uno como nosotros, ¿verdad? Porque tiene dificultades, dice, oye, yo voy a bachaquear, voy a especular, compro algo en 100 y lo vendo en 1000, ahí es prisionero de unos valores hegemónicos. Siguen siendo hegemónicos en Venezuela. Son hegemónicos en el mundo y son hegemónicos en Venezuela. Todavía están allí. Y todavía en nosotros tenemos una lucha interna, cada uno de nosotros, mujer o hombre. Entonces, ¿qué planteaba Chávez? Una nueva hegemonía. Contra aquel poder, que es un poder en la conciencia, en la ideología, en los valores, tenemos que construir otro poder en resistencia, en principio, ¿verdad? Pero que después tiene que pasar a ser el poder hegemónico. Es una lucha, en definitiva, entre dos visiones del mundo, dos modos de vivir, dos maneras de entender la vida, dos maneras de relacionarnos entre sí los seres humanos, una y otra. En un periodo como el que vivimos nosotros es una confrontación que ojalá se pudiera dar solamente en el terreno de las ideas. Fidel elaboró esa frase, la batalla de las ideas. Ojalá, pero nosotros sabemos que nos enfrentamos a un poder hegemónico que hace de la guerra su negocio. Tiene el complejo militar industrial más poderoso del mundo y que lo tiene que tener activo, lo tiene que tener en la bolsa de valores como algo poderoso y fuerte, cuyas acciones crecen, para lo cual tiene que tener una guerra, o más de una guerra, o dos guerras, o tres guerras, para poder renovar los armamentos, desarrollar armamentos. O sea, la guerra es un negocio para ese poder hegemónico. Eso es muy importante porque ¿se acuerdan que Chávez decía, hay un mundo que está muriendo y no termina de morir? Si lo vemos a escala planetaria, no está muriendo, está muy fuerte y poderoso. Y muchos a veces se ponen pesimistas, nunca va a poder ser. Yo he conocido muchos revolucionarios que llega un momento que dicen, esto no tiene futuro. Esto hay que, vamos a sobrevivir, porque ese poder es inderrotable. Otros decimos, no, ese mundo no está muriendo, pero hay que matarlo. Y hay territorios, como el caso en este momento en Venezuela, donde la pugna es grande. Y uno sí podría decir, un mundo que queremos que muera y no termina de morir, y un mundo que está naciendo y no termina de nacer. Vienen con mucha fuerza,
contra nosotros. Y no es que vengan con flores, no es que vengan con, con respeto a los derechos humanos, no. La derecha es cruel, es dura y mata, y mata, y mata fuertemente, ¿no? Ya en esa especie de confrontación de estos años en Argentina, ahora que la derecha volvió a tener el poder ejecutivo, ya iban 75.000 funcionarios ya despedidos, ¿no? Si aquí ganara la derecha, aquí el recibo de luz no vendría por 45 bolívares. El recibo de luz vendría por 2 o 3.000 bolívares actuales. Actuales, eso a futuro no sé. Y el internet no sé cuánto, y el teléfono no sé cuánto. Es decir, olvídense, ¿no? Entonces, tenemos esa lucha entre poderes. El poder que debiera estar muriendo, para eso estamos en revolución, pero que está allí peleando, no termina de morir, y el poder que está naciendo y no termina de nacer. Porque si terminara de nacer, la Asamblea Nacional no estaría en manos de la burguesía parasitaria y en manos de las corporaciones. No termina de nacer. Tendríamos las comunas, seríamos un país productivo. Estamos ahí, en esa lucha por la hegemonía, ¿no? La revolución, el poder, no termina de tener el poder. Tiene el poder político. Yo diría, tiene una parte importante del poder político. Lo tenía más hasta hace unos meses, que le fue arrebatado un espacio de poder. Tiene el poder económico. Tiene un elemento muy importante, que es el manejo de las divisas, ¿verdad? Ya no tiene el hacer leyes en el terreno económico. Tiene petróleo de Venezuela, tiene el Estado a través del gobierno, del Ejecutivo, el manejo de los recursos naturales, pero la logística, en una burguesía parasitaria importadora, maneja el tema logístico de la importación y la distribución, y cuando quiere nos ahoga, nos pone a sufrir. Ese es entonces la revolución tiene que estar ahí en una especie de entendimiento con ciertos factores que determina como más nacionalistas, menos apátridas, ¿verdad? Está allí compartiendo ese poder hegemónico, es un compartir el poder. Tiene el poder ideológico. Yo diría que ha creado una conciencia, la revolución, una conciencia en el seno del pueblo que durará, como dice Diosdado, por 1000 años. Aquí ya es inimaginable la vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No es que se haya metido Chávez, que se metió como ser humano, como camarada, como buena gente, como persona, ser humano excepcional, que se nos metió en el corazón, sino que su proyecto, sus ideas, forman hoy parte de la cultura política, ¿verdad? Yarima, de la cultura política, que ya tiene un territorio ganado. Ya eso es, creo yo, en esos términos, irreversible, pero no está en todo el mundo, no es hegemónica. Estamos allí, ¿verdad? Porque 8 millones, ¿verdad?, son adictos a Venevisión, al Nacional, al Universal, a un respeto por la jerarquía eclesiástica, los grandes medios, ¿verdad? Entonces estamos allí,
en un forcejeo, ¿verdad? En términos ideológicos. Tenemos un territorio ganado inmenso. El 7% era la votación histórica de la izquierda. El resto, AD o COPEI. Ya todo eso cambió. Cambió la Fuerza Armada, la doctrina de la Fuerza Armada cambió, ¿verdad? Es decir, hoy sí podemos decir que estamos dando la pelea en condiciones igualadas, diría yo, pero sinceradas, porque cuando teníamos en términos electorales 60-40, ese 60 tenía una relación afectiva con Chávez, pero no tenía una relación ideológica plena. Si no, no se explican los cansancios y algunas deserciones, ¿verdad? Entonces, entienda que en el tema de la hegemonía es un tema que en el fondo es un tema cultural, es un tema de la cultura, del pensamiento, de los valores. ¿Se acuerdan de Chávez? Los motores, el tercer motor, ¿verdad? El tema el tema ético, el tema de la comprensión del mundo. Es decir, él le daba, en su visión del poder, le daba un gran peso. Y los últimos 5 años, a partir del año donde él intenta la reforma constitucional y no la logra, empieza a hablar entonces con mucha mayor fuerza del tema de la hegemonía y del tema del bloque histórico. Y hay que constituir un bloque social, político-social, con peso económico también, para enfrentarnos a otro bloque. Aquel bloque histórico tiene que dejarle el peso a este otro bloque. ¿Quién dirigía aquel bloque histórico de la Cuarta República? La burguesía. Ni siquiera una burguesía nacionalista, sino una burguesía parasitaria. Obvio, ¿verdad? ¿Verdad? Que no vive por sí misma, sino que vive del Estado, del dinero de la renta. Sus negocios vienen dados por la renta. A ese bloque histórico que encabezaba la burguesía, tiene que sustituirle ahora un bloque histórico encabezado por los trabajadores, que es la mayoría del pueblo, ¿verdad? Y ahí disputaremos por sectores como la pequeña burguesía, como los comerciantes, como un pequeño productor. Es una tarea construir un bloque histórico donde esos pequeños productores, el que tiene una granja con 2.000 gallinas, el que tiene una pequeña fábrica de dulce lechosa, no funcionen con la conciencia de que quieren ser burgueses y que su mundo es el mundo de la burguesía, sino que sientan que ellos pertenecen a este mundo, ¿no? Al mundo del trabajo, al mundo de la patria, al mundo del esfuerzo, al mundo de la generosidad, el mundo de la solidaridad, el mundo de la inclusión. Porque alguien que tiene 10 hectáreas, 20 hectáreas y un poco de ganado tiene que estar con el escualidismo? ¿Por qué? Pero están normalmente, ¿no? Creen que pertenecen a aquello. ¿Por qué lo creen? Porque la hegemonía en términos culturales lo impregnó de los valores del mundo burgués. Nosotros, es una lucha muy fuerte, y esta revolución no va a avanzar
Si esta batalla por la construcción de la nueva hegemonía, que va relacionada con la economía productiva, con la construcción del bloque histórico, etcétera, si en esta batalla nosotros no logramos triunfar. Si triunfamos, habrá revolución por mucho tiempo. Si no, la revolución no va a ser aplastada, pero estará en lucha, en una lucha difícil, constante, hasta que logre alcanzar la hegemonía. Uno tiene la confianza de que el bien triunfa sobre el mal. No siempre es así, pero a largo plazo, en el fondo de los seres humanos, hay una posibilidad de ternura, una posibilidad de solidaridad, una posibilidad, aunque sea un sueño, de crear un mundo mejor, de relaciones humanas, una espiritualidad de lo humano. Bueno, estamos en una batalla. Si yo pensara que estaba perdida, que no habría ninguna posibilidad de ganarla, igualito seguiría luchando. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un futuro alguien vería allí un ejemplo. Un ejemplo de cómo una persona con plena conciencia de cómo debe ser el mundo, de cómo el mundo y cómo debe ser, ejerce un acto de dignidad. ¿Qué hubiera pasado si Chávez es derrotado? El pueblo lo traiciona. Si hubiera quedado solo, ¿qué hubiera pasado? Él hubiera dicho, no hay nada que hacer. ¿Alguna vez Chávez se imaginan que hubiera dicho, no hay nada que hacer? No. Él diría, hay que empezar de nuevo, mano. A ver, fulano, voy a convencer a este que está aquí. Ya somos 2, ya somos 3, y empieza otra vez. Aun sabiendo que a lo mejor, esta es una lucha larga. Esta no la empezó Chávez. Esta es una lucha que acompaña a la humanidad desde siempre. Y la humanidad ha dejado rastros de cadáveres que tenían una dignidad. Espartaco, que se enfrentó un esclavo, se hizo una rebelión de esclavos. Imagínense, no tenía ningún chance. Ninguno. Contra el Imperio Romano, unos miles de esclavos no tenían ningún chance. Pero lo hizo. Es decir, es el destino de quien tiene conciencia de enfrentarse. Entonces, esta revolución no está perdida. Hay gente por allí en los ministerios, en algunas estructuras de poder, que están ahora, perdieron la confianza y dicen, no, ya, esto va a caer, vamos a raspar la olla. Ahora se está intensificando lo que estaba más dormido e incipiente. Esto no es generalizado. Digo que hay casos que entonces están diciendo, bueno, vamos a robar lo que podamos porque ya esto se va a caer. No se va a caer. No se va a caer. Estamos en una lucha. La lucha no es fácil, pero esto no se va a caer. Es la lucha. La revolución tiene un poder, pero no tiene todo el poder. No tiene todo el poder. Tiene un poquito de poder político, tiene algo de poder hegemónico, tiene el poder de mando en la Fuerza Armada, comparte el poder ideológico. Es decir, aquí, en esta sociedad, hay valores positivos y siguen estando valores negativos. Podemos hacer una prueba. Nosotros dejamos aquí una cartera con 2.000 bolívares adentro y nos vamos todos. Y pasemos mañana y lo lógico sería, me olvidé la cartera, le pregunta a alguien aquí y dice, ¿no vieron una cartera por ahí? ¿Cuánto dinero tiene? 2.000 bolívares. Sí, la vemos, aquí está en esta gaveta, toma.
Eso sería en ese otro mundo que tratamos de construir. Hoy día no está funcionando así. O sea que no solo son aquellos grandes ladrones, sino que hay algo que está allí metido en nosotros. Construir las relaciones humanas distintas. Esto es muy bueno que haya estado aquí en este módulo, porque Nicolás y estos momentos que vivimos con la revolución, este tema pasa a ser clave. Cómo la ideología del trabajo, de los trabajadores, de la solidaridad, de la generosidad, de la igualdad, de la inclusión, de la valoración de todas las manifestaciones culturales, el valor de la dignidad de las personas, se convierte en la ideología de todos y no la contraria. El tema del poder está íntimamente ligado al tema de la democracia, ¿no? Íntimamente ligado. Es decir, en principio, la democracia, en principio, no la califiquemos como abstracción, es la única que garantiza que todo el mundo tiene al menos una partecita del poder. En una sociedad no democrática, alguien tiene el poder y los demás se la calan. Puede ser en una monarquía absolutista, o los señores feudales, o bueno, cuando hay una dictadura, cualquier sistema no democrático, el poder está concentrado. Entonces, la burguesía instituye la democracia representativa y genera estructuras formales, lo que hoy conocemos como congresos o asambleas, que son representantes del pueblo. Tenemos división de poderes, ¿verdad? Esos son aspectos formales. Hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial. Esos son los tres clásicos, ¿no? Entonces, todo eso va ligado a la idea de democracia. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de que la burguesía como clase dominante ejercía un poder más allá de las formas de la democracia representativa? En el fondo ejerce un poder real. Es como en Estados Unidos. ¿Quién tiene el poder en Estados Unidos? Lo tienen las grandes corporaciones. En un país donde hasta esos cabilderos, que ustedes lo ven en las películas, los lobbies, tienen validez legal, existen allí para influir en los diputados. Y además los multimillonarios pagan las campañas y nadie que no tenga muchos miles de millones detrás puede ser presidente en ese país. Es decir, hay una estructura de poder que está por encima de las formalidades. Algunos pensadores en el siglo XIX decían que eso era la dictadura de la burguesía. O sea que más allá de la formalidad, el poder lo tiene la burguesía. Es quien dicta las normas, quien dicta el funcionamiento de la sociedad. Por eso es una dictadura, dictan la manera de comportarse la sociedad. Es la dictadura de la burguesía. Por eso Marx habla de la dictadura del proletariado, es decir, bueno, si esa clase es la que está dictando lo que debe ser el funcionamiento de la sociedad, ahora que pasen los trabajadores a ser ellos los que dicten cómo debe ser, ¿no?, la sociedad. Dictadura del proletariado, ¿no? Ambas con formalidades democráticas.
Sabemos que en las experiencias socialistas del siglo XX, la dictadura del proletariado fue en muchos casos secuestrada por una dictadura de un partido, ¿cierto? O sea, en la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética era quien realmente ejercía el poder. No es que no tuviera formalidades democráticas, igual o tan valiosas, pero distintas, que las del mundo occidental, ¿verdad? Porque no es que allí la gente, hay un tipo que manda y los demás obedecen, no, tienen sus estructuras también democráticas. Ahora, una persona a la que yo tuve la suerte de conocer muy bien y trabajar con él, que es Alfredo Maneiro, gran maestro, luchador, desgraciadamente falleció muy temprano, falleció creo que tenía 45 años, y al que Chávez conoció en los años 70, a través de Vladimir Ruiz, no sé si Federico también, hizo conexión. Vladimir Ruiz trabajaba con Alfredo Maneiro, como yo también, hizo muy buena conexión. Y Chávez y Alfredo tuvieron reuniones distintas, clandestinas, porque Chávez era un teniente, un subteniente, era muy jovencito todavía, y Alfredo era dirigente de un pequeño partido revolucionario. Tuvieron encuentros, y Chávez cuenta que Alfredo le dijo: Teniente Chávez, no se vaya a apresurar, recuerde que esta lucha es larga, para largo, ¿no? Bueno, uno de los temas de Alfredo era la democracia. Él venía de partidos donde y visiones donde la democracia no era lo importante. Lo importante era alcanzar el poder, los grandes temas de emancipación, justicia social, pero la democracia en lo esencial no era importante. Y Alfredo escribe, Alfredo hace algunos trabajos, Alfredo conversa con Chávez, y Chávez, por esa y otras posibles influencias, toma el tema democrático como algo esencial en su pensamiento. Para Chávez, la democracia es el eje de todo. Cualquier construcción humana tiene que ser en democracia. Lo que pasa es que, como bien nos lo explicaba Edwin, una cosa es la democracia establecida y otra cosa es que sea establecida y practicada. Porque es democracia en la teoría y no es en los hechos. Porque no todo el mundo somos iguales. No todo el mundo, nuestro peso en la vida pública es el mismo. Nos convocan a votar en el pasado cada 5 años y con eso justificaban su democracia. Cada 5 años, además te hacían trampa. Cada 5 años votabas, te hacían trampa y ya. Eso era la democracia. Y Chávez dice: no puede ser así. La vida pública de la república. ¿Se acuerdan que Chávez nos decía? República viene del latín res publica. La res significa la cosa, el asunto. Y pública, pública. Eso lo dijo Chávez en alguna oportunidad. Bueno, los asuntos públicos. Los asuntos públicos no solo es dirigir a un presidente como Rafael Caldera, ponerlo allí y a partir de eso todos somos una especie de súbditos. No. La visión de Chávez de la democracia es que la democracia se ejerce todos los días, cada día, en todos los ámbitos. En una escuela, en un taller, en una fábrica, en una comunidad agrícola, en una familia, ¿verdad? Y una democracia pensada así
tiene que ser en base a una noción de igualdad, porque si no somos iguales ya no es democracia. Si tu voz vale más que la mía, ya no es democrático, porque tú siempre me vas a derrotar. Si tu voto vale más que el mío, ya no es democrático. Si tú tienes más peso que yo en función de que eres más rico o de que eres más famoso o que tiene más influencia, entonces ya no es democracia, porque la democracia es entre iguales. Entonces Chávez decía, ¿iguales en qué? En oportunidades. Esa es la democracia representativa. Todos tienen la misma oportunidad. Mentira. Lo que tenemos que tener es las mismas condiciones. Porque si a mí me falta una pierna y me ponen a correr contigo, ¿verdad? O yo tengo 90 años y tú tienes 20 y me ponen a correr, entonces tenemos la misma oportunidad según la ley de la democracia representativa. Según la visión de Chávez, no. No es un problema de oportunidades. Tenemos que tener las mismas condiciones. Y es un sentido absolutamente bolivariano. Igualdad establecida y ejercida en los hechos, no en el papel, en los hechos. Por eso es que no puede haber esclavos, por eso es que, fíjense, eso era más fácil para Bolívar decirlo que hacerlo. La primera constitución, creo que es de 1830, ahí no votaban todos sino los ciudadanos que eran blancos y con patrimonio tenían que saber leer. O sea que allí ya no era practicada. Esa es la primera constitución, o sea que eso es una lucha, ¿no? Entonces, en una verdadera democracia, una democracia de verdad, de todo el mundo en igualdad de condiciones, ¿cómo es el tema del poder? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo ejerce? Ese es un tema muy importante para Chávez. Y lo es para todo revolucionario. Desconfíen de personas que son revolucionarias o dicen son revolucionarias, pero desprecian el tema del poder. No, el poder no interesa. Hay que seguir luchando siempre en la base del pueblo. El poder no interesa. Al revolucionario que no le interesa el tema del poder, no le interesa la transformación del mundo. Se convierte en una especie de persona de buena fe, religiosa o algo, transformando las almas, pues porque ligado al tema de poder está el tema de las decisiones en el ámbito político, en el ámbito económico. Esas están ligadas al poder y las grandes decisiones son las que pueden transformar el mundo, porque si no, la Madre Teresa de Calcuta sería la maravilla y no transformó nada. Curó a unos enfermos, unos cientos, unos miles de enfermos, los abrigó, los ayudó, los alimentó, hizo una cosa de humanidad bonita, pero no transformó la sociedad, ¿verdad? Y un hombre, sin embargo, militar, formado para la guerra, como el comandante Chávez, ¿verdad?, a partir de una estructura amorosa, intentó transformar nuestra sociedad en profundidad, para lo cual quiso alcanzar el poder. Lo intentó el 4 de febrero y después se convenció de que esa no era la vía y dijo, bueno, vamos a jugar con las reglas de la democracia burguesa y a ver si le podemos por allí. Eso es como cuando un partidito un equipito de, no sé, de los criollitos, se enfrenta al Caracas o al Magallanes y le gana. Son las mismas posibilidades. Y le ganó. ¿Por qué le ganó? Porque confió en un pueblo. O sea, era el momento histórico. Era un pueblo ya, después del 27 de febrero,
un pueblo que ya estaba harto, que estaba cansado, que ya no aguantaba más, y llegó Chávez, se fue a las catacumbas, durante años recorrió pueblo tras pueblo, y vieron en él a un hombre bueno, vieron en él a un hombre de palabra, a un hombre consecuente, a un luchador, y la gente lo comenzó a seguir. Y le hicieron todo tipo de trampas, no lo querían llegar a dejar, le hicieron trampas, lo calumniaron, decían que quería quemar, ¿cómo es? Freír las cabezas de los adecos en aceite, todas las cosas que se confabularon, pero Chávez, confiando en el pueblo, con un espíritu democrático, logró llegar, y ya inmediatamente dijeron, bueno, aquí lo envolvemos, ese poder que él tiene, ese pequeño poder de ser presidente de la República, enseguida lo envolvemos y ya está. Y empezaron los ricos y los millonarios y los bancos y los factores a envolverlo. La sinvergüencería, la vieja política, Luis Miquelena, Alfredo Peña, todo eso rodeando a Chávez. Creyeron que lo podían comprar, porque ellos tenían el poder mediático, tenían el poder financiero, tenían el poder económico, y Chávez tenía en ese momento solo el poder simbólico, porque ni siquiera tenía la Fuerza Armada. Él solo tenía el poder del corazón del pueblo. Y una cosa que es muy frágil en Venezuela, o era frágil, que era la presidencia de la República. Hoy día ya está más consolidada, ¿no? O sea, quiero decirlo con esto, que Chávez tenía una vocación de poder porque sabía que la transformación solo es posible desde el poder. Entonces, ¿cómo Chávez concibe ese poder? Yo creo que hay 5 reflexiones que él hace que son muy importantes y que tienen que ver con lo que veníamos hablando. Perdone, pero quiero preguntarle, ¿se entiende la idea? Sí. ¿Vamos bien? Vamos, como decía Chávez. Me gusta mucho en el Canal 8 que pusieron ese vamos, que es muy chavista, ¿no? Vamos. Bueno, vamos. Primera especie de reflexión que hacía Chávez. El poder le pertenece al pueblo. El poder le pertenece al pueblo. Y por eso en la Constitución es democracia participativa y protagónica, no representativa, porque el pueblo elige unos representantes y ellos después tienen 5 años para hacer lo que les da la gana. Nosotros estamos cargados en nuestras instituciones hoy día todavía de unos que son voceros y después no son voceros, después son autócratas, porque son voceros de un consejo comunal, son voceros en un ministerio. Cuando tú eres vocero, es que eres la voz de un colectivo, eres simplemente la expresión de ese colectivo. No, estamos plagados de voceros que no son voceros, son unos tipos que agarraron el cargo y no lo quieren soltar, no ejercen. Entonces, en la democracia representativa, tú elegías a un diputado y ese diputado después hacía lo que le daba la gana. Entonces, Chávez no insiste, no. El poder no es del presidente de la República, el poder no es de los diputados, no es de los jueces, no es del Tribunal Supremo de Justicia, el poder es del pueblo. Eso no lo inventó él, eso es una vieja concepción, pero en la burguesía sabemos que es establecido pero no practicado. Para Chávez eso se convirtió en algo que había que llevar a cabo permanentemente. Si el poder es del pueblo, ¿cómo hacemos
para que el pueblo gobierne? Esa es la segunda reflexión de Chávez. ¿Cómo hacemos para que el pueblo gobierne? Entonces él decía, bueno, yo soy presidente, yo sé que yo tengo que tomar decisiones, porque para eso el pueblo me puso aquí. Tú eres ministro, porque el pueblo soberano me eligió a mí y yo te nombré a ti parte del equipo. ¿Cómo hacer tú y yo para gobernar gobernando el pueblo? Entonces, una segunda reflexión, un tema de preocupación de Chávez. Él no tenía ninguna duda, el poder no es mío, el poder no es de nadie, el poder es de todo el pueblo. Todo el pueblo puede cambiar lo que sea. Y eso quedó claro en la Constitución. Un grupo de personas no pueden hacer un truco porque tengan una mayoría en la asamblea, un truco leguleyo y cambiar una constitución, hacerle una enmienda, no pueden. Porque el poder es del soberano. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros como chavistas, el poder es del pueblo. ¿Cómo hacer, segunda revolución, para que gobierne el pueblo? Entonces, Chávez nos instruía a todos nosotros que nuestra tarea principal, en el caso de los ministros o en el caso de quien tuviera algún tipo de poder que emana del pueblo, gobernadores, alcaldes, ministros en el sentido que viene indirectamente a través de la presidencia, que nuestra tarea era transferirle el poder al pueblo. Si tú eres el alcalde, eso es chavismo puro, destilado, puro, chavismo puro. Si tú eres alcalde, tú tienes que transferirle el poder al pueblo, gobernar con el pueblo. Él toma aquella cosa del subcomandante Marcos, del zapatismo, y que después lo tomó Evo también y tal, de mandar obedeciendo, ¿verdad? Tú tienes que mandar siempre con el pueblo, para lo cual tú tienes que convertir la política en un ejercicio de pedagogía, porque efectivamente no todo lo puedes someter a referéndum revocatorio, no todo. Sí. Cada cosa que se te ocurre, hay que hacer una relación distinta del bolívar y el dólar. Vamos a hacer un referéndum. No puede, estaría todos los días, o sea, no funcionaría. ¿Cómo hacer para que en la realidad tú estés gobernando con el pueblo? Primero, que cualquier espacio político es un espacio donde el pueblo tiene que tener voz de alguna manera importante. Importante. Y además que el pueblo esté bien informado de todo, de todo. Y de ahí que Chávez hizo del ejercicio político, el ejercicio de mando, un ejercicio pedagógico constante. Él no diferenciaba política o, digamos, ejercicio de mando de ejercicio pedagógico, ¿verdad? El ejercicio de poder era un ejercicio con una consistencia en la pedagogía. Estaba todo el tiempo explicando. Primero hizo que lo entendiéramos a él. Primero hizo que lo conociéramos. Porque para poder ejercer el mando tienes que conocer a la persona. Si no es una autoridad que llegó ahí. Lo conocimos hasta en lo íntimo, en lo más profundo de su ser, de su espiritualidad. No era anécdota hablar de la morrocoya de Roseiné, no, hablar de su abuela, era para que lo conociera, para que nosotros nos conectáramos espiritualmente con él. Es decir, si él era el que le tocaba tomar decisiones, en la medida en que nosotros somos parte de él y él nos conoce a todos nosotros, eso es muy importante. O
sea, lo primero es hacerse uno más con nosotros, ¿no? Entonces, después hizo otra cosa que al principio sonó un poco formal, que tomó los ministerios y todos dijo, momento, todos son ministerios del poder popular para tal cosa. Nicolás, la Cancillería también, fulano, la defensa, también la defensa, poder popular. O sea que eso es lo que quería él, como clarificar hasta en términos simbólicos, que el poder está ligado al poder popular. O sea, forma parte de del poder del soberano, que es el pueblo, ¿no? Entonces, ese segundo esfuerzo, que a veces da resultado, que a veces no, que hay ministros que lo hicieron mejor que otros se olvidaron, a veces porque las cosas, la dinámica del ejercicio de gobierno es complicada, lo dejaron de lado, pero yo digo, los que mejor lo hicieron son aquellos que seguramente tuvieron más éxito, los que más transfirieron poder al pueblo. El basamento del poder es el conocimiento, ¿verdad? Porque para tú planificar y decidir, tú tienes que conocer la realidad. Para transformar la realidad, tú tienes que conocerla. Si no, lo que va a hacer es piratear. Lo hablamos cuando hablábamos de cultura, el concepto martiano, ser cultos para ser libres. Para tú ser dueño de ti, plenamente, que nadie te domine, ser un hombre libre, tú tienes que tener un conocimiento. Chávez decía que para acabar con la pobreza hay que darle poder a los pobres. Pero el primer poder es el conocimiento. Si tú no logras que los pobres conozcan la realidad, por más que le des poder de decisión así formal, firma aquí, ¿verdad? No tiene sentido. Hay que conocer, y tanto que se preocupó Chávez, lo que hablamos ahora del ejercicio pedagógico. Además, conocer, que la gente conozca, el conocimiento. ¿Se acuerdan que él establecía esa especie de cadena de acontecimientos? Del no saber al conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento a la conciencia, de la conciencia a la voluntad y de la voluntad a la acción transformadora, ¿no? Tú tomas partido con la conciencia y vas entonces a transformar. Y uno pudiera decir, y de la acción transformadora al poder, para poder cambiar las cosas, ¿no? Pero todo empieza con el conocimiento. Si tú no conoces, no tienes conciencia. Mucha gente que en este momento, los 2 millones de personas que no fueron a votar, que no son traidores, yo no creo que sean traidores. Yo creo que son personas que no entendieron bien de qué se trataba. No tenían la conciencia desarrollada a un grado suficiente para pensar que si vuelve la burguesía, ellos van a ser los primeros que van a recibir el palo. Los primeros, ¿no? Porque ellos forman parte del pueblo. Manteniendo un afecto a Chávez, no habían logrado desarrollar su conciencia. Y por tanto, su voluntad de lucha, no tenían voluntad de lucha en lo que entraron en unas dificultades, no sé, ahí recularon un poquito, se fueron para su casa. El basamento del poder es el conocimiento. Fíjense, ya tenemos 3 reflexiones, vamos a hacer 5, vamos a irlas recordando porque cada una se suma a la otra. Concepto chavista del poder, el poder
es del pueblo. Segundo, si es del pueblo, hay que transferirle el poder al pueblo. No hay otra manera de gobernar. Tercera, el basamento del poder es el conocimiento. Por eso Chávez se preocupaba de que todo el mundo supiera de todo. Si él hubiera podido hacer con una varita mágica que todo el mundo conociera toda la historia que hemos vivido en Venezuela, que conociera toda la ciencia que tiene que ver con la agricultura, que todo el mundo pudiera ser agrónomo, que tuviera el conocimiento, lo haría, porque a partir del conocimiento que tú resuelves los problemas todos, ¿no? Chávez decía, no se trata de cualquier poder, se trata de un poder que pueda. Ese concepto es muy importante. Fíjense, cuando hay unas estructuras de poder que te dominan y tú no puedes, de nada te sirve. ¿Obama tiene el poder? No. El complejo militar industrial y los grandes lobbies que están allí, que lo amarran, ¿no? Tú a lo mejor pudieras sentar a Chávez con nosotros, a Obama con nosotros aquí, y a lo mejor en lo personal lo convencemos, oye, vas a tener a Venezuela ahí, que una amenaza de que tenemos que 20 Sukhoi y 60 tanques. Esto está lleno de miles de aviones, portaaviones, bomba atómica, creo que son varios millones de soldados en todo el mundo, los marines, que vamos a hacer nosotros un poder. En lo personal, a lo mejor te dice, sí, chico, pero él no tiene el poder. Entonces Chávez decía que tiene que tener un poder que pueda. Eso lo aplicó como un criterio de dignidad, como una voz en todo el mundo. Digo, yo tengo un poder que me dio el pueblo de Venezuela y con ese poder voy a cualquier escenario en el mundo a decir la verdad. Voy a hacer valer ese poder. Lo voy a hacer valer. Entonces llega la ONU y entonces dice, aquí huele a azufre, ayer estuvo el diablo y no se cohíbe porque tiene un poder que quiere transformar el mundo. Y en Venezuela, bueno, inició las grandes transformaciones, pero a la hora de entregarle el poder al pueblo, le decía a los ministros, no es que tú vas a ir allí y haces un acto y le vas a entregar una cosa y organizar a la gente y después vas a hacer lo que a ti te da la gana. Eso no es así. Si tú le vas a entregar el poder a la gente, tienes que oír a la gente y darle el poder de planificar. No es darle unos recursos para que los administre. Tienes que darle poder que pueda. Si no es una paja loca, para usarlo así en términos bien, una paja loca. O sea, yo te doy poder, consejo comunal, te doy unos reales, administro y tal, pero en realidad tú no tienes ningún poder de planificación porque todo te viene ya masticado y digerido, no. ¿Verdad? Dentro de un rato vamos a hablar de eso porque eso es muy bonito, esa relación. Y la quinta reflexión, entre otras muchas. Yo seleccioné estas cosas, pero ustedes pueden, como son alumnos de un diplomado y alumnas, ustedes pueden ir a donde Chávez, hablar con él a través de la página y estudiar, avanzar estas cosas, estos temas, ¿no? Ahora ponen palabras relacionadas con el buscador y salen cosas y lo leen. Es muy interesante, ¿no? Entonces, esta quinta reflexión, entre otras muchas posibles, es la que dice que el poder de nada sirve para nosotros si no es liberador, emancipador. Al sátrapa sí le sirve, al burgués sí le sirve, al dictador sí le sirve para dominar, para mandar, pero el poder nuestro, el poder del pueblo venezolano en revolución, el poder transformador, no sirve si no es para liberar, para emancipar, para construir
esa otra sociedad justa, equilibrada, incluyente, donde la felicidad en términos sociales esté garantizada. Si no, no sirve. Un poder que lo vaya a usar, te lo dio la revolución y tú lo vas a usar para hacer carrera política o para hacerte rico. Eso sería peor. Carrera política todavía puede tener un sentido. Puede hacer carrera política y no ser un ladrón, pero puede ser que te dieran un poder y tú eres un ladrón, o favorece unos intereses de grupo. Para eso no es el poder. El poder es ejercido a plenitud para liberar a las personas, para emanciparlas de toda cadena, de todo yugo, del yugo ideológico, tema de la hegemonía, de la opresión de género. Por eso Chávez era feminista. Opresión de género, el machismo no es liberador, el machismo es opresor, ¿no? Todo tipo de emancipación. Fíjense, entonces, yo hago como Chávez, repito y repito, y como Aristóbulo. Eso lo aprendí también de Aristóbulo. Porque a uno le da pena repetir una idea, pero después cuando lo ve a ellos y la repiten, dice, así se me queda, es verdad. Eso uno aprende de los maestros. Entonces, el poder le pertenece al pueblo, hay que devolverle el poder al pueblo. El basamento fundamental del poder es el conocimiento. No puede ser un poder cualquiera, tiene que ser un poder que pueda. Y nuestro poder tiene que ser liberador, si no, no tiene sentido. O sea que si uno de ustedes llega a ser concejal, diputado, tiene un poder en el partido, en el PSUV, tiene un poder en una institución, ese poder tiene que cumplir con todas estas cosas. Y la última, fundamentalmente, que es esencial, ¿no? Poder liberador, tiene que contribuir a los grandes propósitos de la revolución. Me falta una parte que es la concepción dual, o sea, como dos polos, ¿no? Todos ustedes saben qué cosa es la dialéctica, ¿no? Como idea, ¿no? Como procedimiento de análisis, pero además como teoría de cómo funciona el mundo. Incluso algunos han intentado demostrar que el mundo en la naturaleza también funciona así, ¿no? En todo caso, el mundo de lo humano está más allá de toda duda de que funciona así, ¿no? Hay una tesis, a toda tesis se le opone una antítesis, y de la lucha o de la confrontación, no es una confrontación de adversarios, no, es una especie de tensión que hay entre ambas, sale una síntesis, ¿no? Nicolás Maduro el otro día hablaba de la dialéctica en términos de método de análisis y entonces le añadía otro componente, decía síntesis, antítesis, análisis y síntesis. Eso es cuando se está usando la dialéctica como método de análisis, ¿no? Pero nosotros prescindamos del método de análisis. La dialéctica como comprensión, cómo funciona el mundo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el avance del conocimiento humano, ¿no? Va de la teoría a la práctica, ¿no? Tú haces algo, ¿verdad? Algo, empíricamente, estás trabajando allí y produce algo, ¿no? Tú resulta que zumbaste allí unas semillas y de repente te diste cuenta de que crecieron, ¿no? Y entonces, de esa práctica, tú elaboraste una teoría. La teoría es, oye, las plantas producen unas cositas que si yo las pongo allí, siembra. Ya tengo una teoría. Ahora la voy a aplicar a ver si me funciona siempre. Y entonces resulta que si la siembro en tierra seca y no le riega,
Entonces voy del conocimiento a la teoría, de la práctica a la teoría. Esa es una relación dialéctica en el aprendizaje. Así la humanidad, cuando se le morían algunos miembros de la familia por comer algunas plantas, decían, esta es venenosa. Creaban teoría, esta sí, esta no. Pero para eso tenían que morirse algunos, ¿no? Entonces va de la teoría a la práctica. Entonces así vas aprendiendo a hacer los muros de tapia, así vas aprendiendo a entender cómo el clima, etcétera, ¿no? Eso funciona siempre. Esa es la dialéctica, ¿no? Entonces él desarrolló una especie de visión dialéctica, podríamos decir, para el poder. Para el poder. Él desarrolló con mucha claridad para un país. Yo no sé si eso es universal. Eso está, digamos, está... es algo para ser aplicado en este tiempo histórico que nos toca vivir, con el mundo como es, con nuestra sociedad como es, nuestra diversidad cultural como es, nuestra diferencia de clase como son, etcétera, ¿no? Nuestra Venezuela como es, ¿no? O sea, está contextualizado. No creo que es una teoría universal, es para ahora, ¿no? Pero él desarrolló una visión con dos polos. Yo le llamo un concepto dual del poder. Y ustedes lo buscan y en el libro azul ya está. Y el libro azul es una cosa... Chávez, todavía le faltaban muchos años para ser presidente, ¿no? Estaba construyéndose a sí mismo en su liderazgo y ya veía, ¿no? Entonces una cosa que él llamaba poderío nacional, sin el cual no es posible hacer una revolución transformadora en Venezuela. Poderío nacional. O sea, tiene que haber un poder nacional, pero no ese poder. Bueno, en la Cuarta República había un poder nacional. Allí estaba el Ejecutivo, No, él incluso no usa la palabra poder ahí, sino un poderío. No sé por qué. No sé si es para darle una fuerza especial, ¿no? Si estuviera aquí con nosotros, yo le preguntaría, comandante, ¿por qué le puso a eso le puso poderío? O sea, para darle un énfasis, ¿no? Pero sí lo dijo así, ¿no? Es decir, cómo unir toda una nación y más allá después de la nación, América Latina y el Caribe, es decir, cómo crear esas estructuras de gran poder. En el caso de Venezuela, cómo unificar esa fuerza del Estado como una sola gran cosa. Para este contexto que vivimos con una sociedad fragmentada, él pensó, o la vida lo fue llevando allí, a que la solución era un gran liderazgo de una persona, de un grupo de personas, de un partido, pero que todo confluyera hacia una gran voluntad de hacer. Esa voluntad no era un autócrata, un tipo por allí que tenía la sabiduría, ¿no? Estaba conectada, digamos, con toda la raíz del pueblo, ¿no? Pero alguien tenía que resumir esa voluntad de acción. Alguien tenía que trazar las grandes líneas, las grandes estrategias, ¿verdad? El país tiene que rumbarse por aquí, como una especie de síntesis de todo aquello, ¿no? Para él eso era indispensable. Por eso es, Nelson, que él no le simpatizaba nada, para nada, las fuerzas que Nicolás llama disolventes, tipo Rolandeni,
tipo, eso como fuerza, como antipoder, ¿verdad? Que dice, no, es el pueblo, no sé qué, el pueblo, o sea, se van a uno de los polos y se olvidan del otro. No, no, ese no es Chávez. Chávez, un polo que la asume con muchísima firmeza, y esto es claro y comprobable en el pensamiento chavista, y esto es un diplomado del pensamiento de Chávez. No estamos nosotros exponiendo nuestra idea, sino la idea de Chávez. En el pensamiento de Chávez, lo pueden buscar, está la idea de un poder nacional con muchísima fuerza. Fuerza política, fuerza moral, fuerza económica, las grandes decisiones estratégicas. Fíjense ustedes que cuando ve que esa fuerza nacional, tal como está la estructura de poderes, se diluye en los distintos compartimentos y no, bueno, porque así es también los aspectos de esta democracia en la que vivimos. No solo gobernadores bolivarianos que pudieran diluir esa fuerza, ese gran propósito estratégico, sino que además tenemos gobernadores escuálidos que conspiran, y alcaldes ni te cuento. 25% en este momento de los alcaldes son de oposición, 75 son nuestros. Pero incluso los nuestros pudiera haber una pérdida de energía. Lo sabemos, ¿no? Digo algo que no lo sepamos todos. Entonces decía, ¿cómo hago con las grandes políticas transformadoras si después no puedo avanzar? No podemos como nación porque hay fuerzas desestructurantes. Entonces, ¿cómo hace para suplir eso? Intenta hacer una reforma de transición a la Constitución. No es, lo definitivo sería otra Constitución más adelante, quién sabe, donde aparece una nueva geometría del poder. ¿Cuál es el módulo del poder? Donde él logra armar un esquema donde hay ejes de poder que vienen del poder nacional que pueden coexistir e influir, no sé si así lo estoy explicando bien, con administraciones que pertenecen a los estados o a los municipios. O sea, él dice, por aquí trazo un eje de acción para el poder nacional que a lo mejor va tocando distintos municipios, incluso de varios estados, ¿verdad? Lean, eso es muy interesante. La nueva geometría de poder es, a mi juicio, una manera de que el poder nacional, las grandes decisiones, pues, él no puede consentir. Si es la lucha contra la pobreza, que por un pajugo gobernador o un, qué sé yo, un alcalde imbécil, la política nacional no pueda llegar allí, ¿verdad? Entonces, esa política llega, bueno, que él administre sus recursos, él tiene un poder a nivel estatal, tiene un poder a nivel local, pero el Estado venezolano, ¿verdad?, y la nación tiene que trazar grandes estrategias que le puedan llegar a todas las venezolanas y todos los venezolanos y a todas las comunidades. Esa reforma es una maravilla. Desgraciadamente se perdió, entre otras cosas. Yo no sé si esto se debe decir o no. Entre otras cosas, muchos gobernadores chavistas y muchos alcaldes y alcaldesas chavistas pensaron que esos artículos atentaban contra su pequeño poder y
se hicieron los, ¿sabes, no? O sea, ese poderío nacional no iba con ellos. Esa idea, chavita, de que la nación unida como un todo, actuando para resolver los grandes problemas, no iba con ella. Si ya vamos al pensamiento escuálido, eso es lo contrario al de Chávez, que es el poderío nacional. El pensamiento escuálido es descentralización. El de Chávez era desconcentración. Un poderío nacional y desconcentrar estrategias, desconcentrar ejecuciones. Pero hay un centro que no es el Palacio Miraflores, no es Caracas, un centro que es el corazón de la patria. Es la idea de un poder de una patria. En la visión escuálida empieza a parcelar y vamos a repartirnos el país, que cada uno tenga su responsabilidad. Pero ese poderío nacional que mal asumido pudiera malentenderse, Chávez le crea el otro polo, que es el que genera tensión y lo ayuda a hacer. O sea, el concepto de Chávez del poderío nacional no podría funcionar si al mismo tiempo no tiene el otro polo, que es el poder del pueblo. O sea, tiene los dos en interacción, nutriéndose uno al otro, en una relación dialéctica. ¿Verdad? Es decir, el poder del pueblo en una comunidad, en un consejo comunal, en una fábrica, tiene sentido porque después hay un poder donde todos nos unificamos. Y aquel unificador tiene sentido porque todos tenemos en el territorio donde estamos, en nuestra actividad cotidiana, somos los dueños del poder. Es muy bonito. Yo creo que eso está implícito seguramente en las sociedades que entraron en procesos revolucionarios. Pero nadie que yo sepa lo explicitó como Chávez, así como el tema del amor. Esa relación entre esos dos polos de poder. Es decir, el poderío nacional en la mejor visión, en una visión ya evolucionada, madurada, ya es algo que viene de abajo y se concentra en un liderazgo o en una estructura de toma de decisiones, pero que viene de abajo. El todos somos Chávez es una frase de 3 palabras que pudiera sintetizar esa tensión entre dos polos de poder. Todos somos Chávez. Digamos, concentramos en Chávez el poder nacional, el poderío nacional, pero todos somos aquello, ¿verdad? Estamos alimentándonos, ¿verdad? Eso es como idea muy bonita, muy para nosotros, muy de este tiempo. A lo mejor al futuro, a lo mejor ya no funciona así. En el sueño de la sociedad ideal de tanta gente que dio la vida por una humanidad más justa, los estados desaparecerían. Porque el estado, en la definición leninista, es el sistema de opresión de una clase sobre las otras. Entonces desaparece. Entonces, si desaparece el estado, a lo mejor desaparecen las naciones, a lo mejor se crea la gran patria de una vez, y a lo mejor esa gran patria se diluye en la humanidad y desaparecen las patrias en el sentido de fronteras, en el sentido de estructura de poder, en el sentido de monedas, y quedan las patrias en un sentido espiritual, en un sentido de arraigo a culturas, a costumbres, a herencias, a idiomas, a lenguas, a relaciones con la naturaleza, que no es lo mismo en Canadá que como puede ser aquí en los llanos, ¿no? Quedan las patrias en una cosa más humana, más espiritual, ¿no? Pero eso será en un futuro muy lejano. Ahora, la patria que nosotros concebimos
en el pensamiento de Chávez, es una patria fuerte, un Estado fuerte, un poderío nacional que impregne a toda la sociedad, y eso tiene que ver con el tema de la hegemonía. Los trabajadores cohesionados, el pueblo trabajador, solo hay dos, burguesía y pueblo trabajador. Trabajadores, ¿verdad?, unidos, creando ese otro bloque histórico, ¿verdad? Y en todo eso convertido en una gran fuerza. Y en la escala de las comunidades, de las ciudades, de las fábricas, de donde la gente se relaciona en la escala cotidiana, la democracia plena, ejerciendo todo el poder, ¿no? Para eso, para ese ejercicio del poder, Chávez crea un esquema al cual le llama la comuna, y crea una visión de ciudad que no la vamos a tocar aquí, que es interesantísima, novedosa a mi juicio en el mundo, novedosa totalmente, no tiene nada que ver con lo que conocemos, ¿verdad? Y el tema de la comuna, ¿verdad? La comuna es una organización para el ejercicio de gobierno, no es para administrar reales, no es para... es para el ejercicio de gobierno. Es una estructura para que el pueblo gobierne en su ámbito. Parte del ejercicio de gobierno es planificar, administrar muchas cosas, tomar decisiones, responsabilizarse por que se produzca, por no ser parásitos de otras economías, responsabilizarse por la deuda social que hay que cumplir, todo lo que está en el gobierno en grande, hasta la defensa, debe estar en la comuna. Ese es el esquema de Chávez. Poderío nacional, poder popular y con una estructura modelo que debería estar en todo el territorio, que es la comuna, ¿verdad? Esa era un poco la visión del poder en Chávez, interpretada por nosotros, pero bueno, sobre esto ustedes pueden estudiar, avanzar, discutir,